Welcome to the Life Ready podcast, hosted by Global Youth Congress's founder and executive director, Mau Munoz. Here we believe every student has the power to shape their own extraordinary journey. Join us as we dive deep into conversations with visionary young leaders, dedicated professionals, and forward-thinking educators, all while shining a spotlight on students like you, students who are achieving remarkable success right now. Get ready to dream bigger, act bolder, and build the life you're ready for. Subscribe to the Life Ready podcast today. Hola a todos y bienvenidos a Life Ready en español. De verdad estoy muy emocionado de iniciar este viaje con todos ustedes, de este nuestro primer episodio. Y bueno, ahora sí que siendo sincero, cuando pensé en empezar este podcast, honestamente no sabía ni siquiera por dónde empezar, cómo hacer un podcast tan siquiera, pero sí tenía muy claro quién era la persona que quería invitar para esta primera edición, para este primer episodio. Y bueno, ella es alguien que conocí hace ya más de 20 años, y ojo que yo apenas tengo 26. Es una profesional excelente, extremadamente visionaria, una persona que tiene realmente una calidad humana envidiable, que de verdad se siente en cada cosa que hace. Así que bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a quien fue mi profesora en preescolar hace ya 20 años, Teacher Kimi. ¿Cómo estás, Kimi? Ay, muy bien, Mau, muy bien. Hola a todos los que están escuchando también. Bueno, me llena mucho de emociones este podcast. Es el primero, ¿verdad? Tuyo. Y también es mi primera invitación. Me siento muy, muy honrada. Y también le quiero agradecer a todos los estudiantes que he tenido a lo largo de todos estos años que ya dijiste, más o menos, ¿verdad? ¿Cuántos años debo de tener? ¡Qué barbaridad! Pero agradezco a todos los niños y a todas las familias y obviamente también a todas mis colegas, porque de ellas y de mis estudiantes, de sus familias, he podido aprender y ser mejor. Yo creo que vivir la experiencia de ser docente y disfrutar, sobre todo disfrutar con tanta gente linda, crecer en un espíritu como de alegría, de amor, ser teacher, honestamente ha sido para mí una carrera muy linda, muy especial. Y yo creo que las teachers, Mauricio, cuando nos encontramos con el alumno, tenemos como un medio de déjà vu, porque en las clases nos imaginamos a el estudiante ya profesional, porque vamos viendo los dones y talentos, y es como demasiado lindo ver chiquitos y ya grandes y recordar ese ideal de ese profesional, ¿verdad? Es muy tierno. Así que también esta invitación, tengo que decirte que para mí es invaluable, me hace sentir súper especial con tu cariño, tu admiración. Ay, hasta que se me quiebra la vocecilla un poquito. You're too kind, Kimi, pero... Me has expresado muchas cosas tan lindas. Yo creo que eso es lo más lindo de ser teacher. Yo también te quiero muchísimo y te admiro muchísimo y me siento muy orgullosa de la persona que sos hoy y del profesional en el que te has ido convirtiendo. Esta jacket también es invaluable para mí. Vamos a ver. Tengo aquí una jacket que representa 30 años laborados. En St. Paul, cada 5 años vamos dando algo. Empezamos con plaquitas y luego llega la estatua de San Pablo. Pero esta jacket, sí, para contarles algo bonito, es muy especial también para mí, como este podcast, porque esta jacket es de mi papá. Así que, y también cuando le propuse a St. Paul, porque es raro, todo lo nuestro es verde y amarillo, lo propuse en rojo porque el rojo representa pasión, poder, fortaleza, una energía, ¿verdad? Increíble, pero también es el color del amor, así que
aquí tengo puesto, hablando de añitos, ojalá miento, pero tengo los 30 años de papi y los míos, porque ya medio se te zafó, ¿verdad? ¿Cuántos años? Bueno, pero bien, a fin de cuentas, o sea, 30 y 30 son 60 años de experiencia acumulada entre dos personas, ¿ah? Entre dos personas. Sí, Eh, sí. pero qué bonito poder realmente sentirse lo suficientemente cómodo para hacer este camino de 30 años más y realmente recordar día con día que todo esto es realmente por una misión más allá. Por ahí me acuerdo, justo en un seminario que fui hace poco, hablaban mucho de que en el área profesional puedes definirlo como tu trabajo, como tu carrera o como tu misión. Y solamente las personas que realmente llegan a ver ese desarrollo profesional que están haciendo como misión son quienes pues, logran este tipo de cosas de más de 30 años, etcétera, una organización, por un sueño, por un objetivo muy concreto que creo que es de lo que vamos a hablar un poquito aquí. Y bueno, Kimi, aprovechando que estás por acá y que definitivamente que es una pregunta que todo estudiante en algún punto tiene, porque a fin de cuentas, ¿cómo decirlo? Uno llega en determinado punto de la historia de la institución, cuando hay un antes, construye uno su historia adentro y hay un después de que uno se va. Pero me quiero enfocar un poquito en qué pasó antes. Yo entré a St. Paul en 2000, me gradué en 2015, pero St. Paul empezó en 1982 y te quería preguntar, ¿cómo nace St. Paul? Yo entré a Saint Paul cuando tenía 6 y me gradué en el 93, imagínate, pero Okay. bueno, sí, la historia de Saint Paul es lindísima para mí y muy única también en lo personal y profesional, porque ha sido una experiencia enriquecedora, como estás contando, de mucho trabajo, dedicación, mucho amor, de personas muy profesionales también. Sus fundadores, doña Rodel y don Celedonio Ramírez, son mis papás, que vos los conocés, ¿verdad? Mucha gente los conoce. Mis mentores y mi gran bendición también de Dios. Ellos se conocen en Estados Unidos y se casan allá. Y bueno, ahí la historia de papi de sacerdote y mami de monja. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Profesionalmente se preparan en universidades de excelencia, papi en Georgetown University y mi madre en Catholic University. Y ambos graduados summa cum laude, Mau. Y cuento esto porque creo que desde ahí refleja esa búsqueda de ellos, muy jóvenes, a ser mejor cada día, ¿verdad? Y no conformarse con nada menos que ir pushing hacia la excelencia. Bueno, luego de 8 años, el filósofo y la psicóloga descubren que no pueden tener hijos, viajan a Costa Rica con el objetivo de adoptar un niño y regresar. Y todos sabemos que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Viven en Moravia. Mami trabaja en St. Clair, conoce a Teacher Gloria, de hecho, todo el mundo que conoce a Teacher Gloria, que fue teacher de muchos de nosotros, los primeros estudiantes, y luego fue coordinadora de primaria y subdirectora. Pero ella daba clases en St. Clair, se hicieron muy amigas. Vamos a ver, ahí mami también conoce a Ana C. Dobles, que todo el mundo sabe quién es, ha sido, para mí fue teacher de cívica, también imagínate que para mí es mi madrina también, pero era estudiante de mami en St. Clair y nos cuidaba en una guardería que se abrió para los hijos de teachers. Ahí también teacher Olguita Losilla, ¿verdad? En St. Clair. Y bueno, papi trabaja en la UNA en ese momento y ve la oportunidad de un proyecto país, algo más grande que solo estar de docentes. Y hay un giro muy importante. Mi madre empieza a tener síntomas de embarazo y ahí llega Katie, mi hermana mayor, y luego en menos de un año Kimi. Y yo creo que los hijos
bueno, creo no, sé que los hijos siempre invitan a la persona a conectar, ¿verdad? Mucho con ese propósito de vida, y para ellos sus prioridades ambos eran como sus hijas. Así que papi también muy conectado, honestamente, con lo que estaba pasando, yo creo que más a nivel país. En su cabeza empieza a darle forma al proyecto educativo Saint Paul, ¿verdad? Muy estratégicamente hablando, cómo implementarlo, dónde, con quién. Y el objetivo era como crear un impacto social, ¿verdad? Crear valor a la educación costarricense. Y la historia, cuando uno la cuenta, se ve que hay claridad en él, que tiene esa visión, que tiene esa misión y esos principios filosóficos, el filósofo, por supuesto, pero seguía a concretar o ejecutar el proyecto. Entonces ahí se mudan a San Rafael de la Abuela, en donde compran una casa, que es donde hemos vivido siempre. Quien abre la puerta es doña Nora, que para mí fue teacher de estudios sociales y creo que de español también, y fue la subdirectora por más de 30 años, porque no hay casualidades, ¿verdad? Dicen que solo hay diosidencias, diría yo. Sí, sí, exacto, sí. Bueno, mami trabaja en International Christian School, ya de Saint Clair, y está ubicado en Bosques de Doña Rosa, cerca de Cariari. Papi logra un puesto ahí también, pero inicia una nueva historia y trayectoria profesional muy bonita en la UNED, donde se lanza como rector, y la universidad lo elige por varios periodos consecutivos. Y es muy lindo contar esto porque logra su meta de convertir la educación a distancia en una realidad y inaugura varios, bueno, como 30 centros alrededor de todo el país, porque sí, la UNED solo existía en Sabanilla. Pero en esa casa, para contar la historia ya, en esa casa en San Rafael, papi le propuso a mami iniciar 2 aulas. Y hace poco publiqué un video, de hecho, de papi contando eso y me parece increíble porque, bueno, algo también importantísimo es que nace mi hermana menor, Kelly, ya cuando estamos en San Rafael. Y entonces podemos decir que este proyecto realmente nace en el corazón de ellos con la intención de ofrecer a sus 3 hijas la mejor educación. Y creo que eso es siempre orientado hacia excelencia humana, académica y deportiva y cultural, pero en realidad a mí me gusta mucho decir que ese también es su legado al país, a muchísimos docentes, yo incluida también, familias y estudiantes. Ya tenemos 34 generaciones graduadas, la primera se graduó en el 90, imagínate. Y un grupo de profesionales totalmente alineados con la visión, la misión, los principios filosóficos. Eso hace que don Celedonio piense en los recursos, y el primero fue el rancho, en esa casa en San Rafael, pero las historias de éxito dicen que hay que reconocer las oportunidades, así como anticipar las crisis. Entonces, en 1982 aparece la oportunidad Cariari, pero a través de contactos, aquellas 2 aulas atrás de mi casa, en 1984, dos años después, pasan a la historia, ¿verdad? O más bien aquí me enredé, en el 82 abren Cariari, y en el 84 pasan a San Rafael. Y Cariari es, digamos que, una historia también increíble porque lo que había eran unas caballerizas y el rancho de mi casa también era un rancho que se estaba cayendo. No era lo que hoy vemos, ¿verdad? Y bueno, papi transformó ese lugar para acondicionarlo los primeros estudiantes. Y yo creo que lo más importante ahí es que también generó en mi madre ese sentido de optimismo de él, que siempre lo caracterizaba, además de una gran serenidad y seguridad y una templanza, ¿verdad? El señor, ¿verdad? Don Celedonio.
Claro. Estas cosas de sabiduría. Y es lindo porque yo creo que ese momento específico sembró ya la idea en ella de que el sueño podía convertirse efectivamente en una realidad, y siento que formaron un equipo excelentísimo, y puedo decir que papi fue arquitecto de su vida, de Saint Paul, porque se encargó de toda la construcción literal, de la UNED por todas estas sedes alrededor de todas las provincias en Costa Rica, y también de nuestra familia, ¿verdad? Claro, claro, y o sea, qué bonito esto que me contaste, y también me acuerdo montones de, o sea, pues en otros momentos que estuvimos hablando respecto a esta historia y este cuento, o sea, me llama muchísimo la atención justamente el asunto de las caballerizas, porque siento que hasta cierto punto es como la relación esta de las grandes empresas que vos ves que empezaron en un garaje, etcétera, y que a veces uno no se lo cree, que realmente ahí es donde empiezan a veces los sueños más grandes. No necesariamente es en un hotel o bueno, una construcción 5 estrellas con pocas certificaciones, no, a veces es en lo simple, en lo pequeño, donde lo que termina siendo el origen de realmente lo más grande. Entonces, qué bueno y qué bonito y qué bello ver cómo tus papás pudieron ver más allá de esas caballerizas, y donde ellos vieron caballerizas, bueno, donde el mundo veía caballerizas, ellos veían educación positiva para Costa Rica y para todos los chicos, todas las chicas que iban a pasar futuramente por ahí. Pero bueno, creo que todo esto que me has contado es un peldaño, pero ¿qué sentís que tal vez fue justamente lo que dio ese siguiente paso, ese paso hacia el éxito de Saint Paul? Aquí estamos hablando mucho de los comienzos, pero ¿qué sentís realmente que fue eso, que le dio ese next step, digamos? Sí, yo creo que hay que poner siempre las historias en contexto. Habían pocos colegios privados, en esa zona literal no había nada. Entonces la ubicación y el momento son, ¿verdad?, claves. El traslado entonces también de Saint Paul de Cariari a San Rafael en el 84 también me parece que fue un gran paso, ¿verdad? Estábamos en un espacio muy limitado en Cariari, en San Rafael ya era un espacio que se podía ver que iba a venir un proyecto bien bonito, grande a nivel país. Pero si me preguntas cómo el éxito, puedo responder que la preparación profesional de mis padres, sin duda alguna, porque por sus competencias, sus habilidades, el talento, los dones de ellos, porque eso les permitió también formar un equipo, ¿verdad? Un equipo que reflejaba eso también. Y yo creo que la capacidad de ambos de potenciar todo a su alrededor, eso me parece increíble, porque potenciaron personas, estudiantes, familias, y eso abrió un montón de puertas. Así que también con esa pasión y amor que los hemos visto siempre, los vimos trabajando juntos, con esa gran confianza, ¿verdad?, en ese proyecto, combinado con el equipo y la claridad del futuro, pues diría doña Rodel que es una combinación como peculiar, pero y realmente que sí, porque es gringa, latino, español e inglés. En aquella época hay que verlo así, ¿verdad? Mami no hablaba español. Son dos culturas totalmente diferentes, dos personas también con formas de ser muy distintas, ¿verdad? Aquí hay una templanza, una seriedad, una serenidad, un pausado, y aquí hay un entusiasmo sociable, energética, magnética, y entre los dos también, creo que programación y mucho orden, ¿verdad? Un dúo muy completo, competitivo, porque siempre han sido bien competitivos, que se complementaba. Entonces creo que el resultado tenía que ser de excelencia. Claro, y bueno, para nadie es secreto que San Paul por muchos años fue el mejor colegio de Costa Rica. Y bueno, hoy por hoy sigue siendo uno de los mejores, pero sí me encantaría tal vez profundizar un poco más, Kimi, en qué sentís vos que fue ese ingrediente mágico que logró todos estos hechos y poner a San Paul realmente como uno de los grandes en Costa Rica.
Bueno, principalmente siento que la constante búsqueda hacia la excelencia, porque y mostrar virtud en todo, Mau, el hidden curriculum, le llamo yo, que es lo que representaban doña Rodel y representa a doña Rodel y don Celedonio como líderes, porque yo pienso que la mejor manera de influir no es el ejemplo, sino que es la única manera. Entonces, they both walk their talk. Lo que esperaban de otras personas ya existía en ellos, ¿verdad? Como profesionales, y eran muy inspiradores, personas y profesionales, ¿verdad? Que contagiaban con un gran espíritu y una actitud resiliente también. Claro, y bueno, creo que todo, o sea, mucho de lo que uno aprende en la vida también viene justo de los contextos en los que uno crece, en los que uno se desarrolla, con los que uno tiene la dicha de tener roce. Y a fin de cuentas, de hecho, mucho de lo que buscamos con este episodio, con esta dinámica que estamos haciendo, es que quienes nos están escuchando, ojalá puedan escuchar estas pequeñas cosas, sean estudiantes, sean educadores, y recuerden que a fin de cuentas, reitero, no, lo más grande no necesariamente nace de cosas enormes, casi siempre nace de cosas pequeñitas, pequeños, grandes cambios, y personas lo suficientemente locas como para ver en una caballeriza un proyecto país enorme que va a impactar y servir a muchas personas. Entonces, bueno, puesto desde ese frame, Kimi, ¿cómo sentís que toda esta experiencia con tus papás, todo este contexto en el que creciste, impactó tu vida hacia adelante? O sea, ¿cuántos años tenías en aquel entonces? Parece mentira, pero yo tenía 6 años y de hecho yo ingresé a Simpol en preparatoria. Y ver la mesa formal del comedor de mi casa en donde sucedía todo y ahí cabía el equipo, para mí ahí estaban las reuniones, ahí planificaban, había intercambio de ideas, el trabajo de los programas, de las actividades, fiestas, cenas de Navidad, ¿verdad? Celebraciones, se coordinaba todo ahí. De hecho, para mí, o sea, una mesa representa tanto porque crecí viendo eso en mi casa, ¿verdad? Y representa la oportunidad de unir a personas con talentos diferentes, en donde puedas crecer no solo como profesional, sino en espíritu, ¿verdad? Crear un impacto, un verdadero impacto social, hacer la diferencia, ofreciendo en el caso de mis padres y este equipo la mejor educación. Y yo creo que el equipo también es la otra cosa. Tenía muy claro su rol, todos cuentan, nadie sentía miedo de cometer errores ni malas ideas, la verdad que todo sumaba. Y la verdad, Mau, tengo que confesar lo que pasaba también a veces en esa mesa, gozaban mil, en las fiestas, sobre todo la de Navidad, no nos dejaban estar muy tarde a Katie y a mí, pero bueno, yo recuerdo que yo amaba mi vestido verde, que usé por no sé cuántos años hasta que ya era demasiado miniatura, pero la mística y ver a mami cocinando también. Había una ilusión en mí desde chiquitita de abrirle la puerta a las teachers en nuestro hogar, y después yo iba a la escuela y ahí los veía también como profesionales. Entonces me identifico 100% con el hidden curriculum, y no solo de ellos dos, sino que también del equipo de profesionales que además con el tiempo se ha llegado a pensionar en Simpol, y pienso en el peso que tiene eso también, el valor agregado de retener talento hoy en día, humano, para una organización, lo que significa en el caso nuestro darle continuidad a los programas, a los proyectos y transferir valores, porque iba llegando gente nueva también conforme va creciendo. Y proyecta una gran estabilidad y
y construye muchísima confianza. La verdad que son elementos pues top, ¿verdad? Claro, y qué bonito lo que mencionas de ese significado que le das a la mesa, porque justo, ¿cuántas veces es justamente una mesa donde nos unimos a pelotear ideas, a desarrollar? Digo, este episodio empezó en una mesa y sé que muchas otras cosas también iniciarán en una mesa. Entonces, qué bonito que realmente lo digas de esa forma, lo veas de esa forma, porque sí siento que le da muchísimo, muchísimo peso. Y contame, ¿hay alguna otra mesa especial que puedas pensar en la vida que tal vez se te ocurra, que ¿En que serio? quieras contarnos? Bueno, es un chiste, pero en realidad, vamos a ver, en No es Cariari, un chiste. y es que doña Rodel ha contado esto a un montón de gente, pero en Cariari, esta señorita se subió a una mesa y le dijo a todos sus compañeros, esto es lo que vamos a hacer, y una compañera mía, que me va a perdonar, pero bueno, voy a decir su nombre, Terry Ulloa, cuestionó y dijo, ¿y por qué hay que hacerle caso a Kimi? Y obviamente yo con 6 añitos, una pulguita, la respuesta obvia era decir, porque yo soy hija de doña Rodel y de don Celedonio. Bueno, la verdad, no sé, yo sé que mami la cuenta porque demostraba desde esa edad que había mucha confianza en mi personalidad, en mi forma de ser, iniciativa Claro. y mucha autenticidad y un espíritu de alegría extrovertida y alguillo de liderazgo, diría uno, pero vamos a ver, con los años eso me ha susurrado como 3 cositas en mi camino personal y profesional. Uno es que quiero ganarme siempre las cosas por mérito propio, no por ser la hija. Y eso explica mi trayectoria en la institución. Uh-huh. Dos, que nosotros decidimos con nuestras acciones, ¿verdad? Siempre tenemos ese poder de elegir cómo responder. Y yo me preguntaba, tengo ese grit, tengo esa pasión, ¿verdad? To thrive por periodos largos, sobrepasar obstáculos y Uh-huh. ver la lección que hay detrás de cada una de esas situaciones difíciles, ¿verdad? Que enfrentamos todos. Y 3, descubrí mi why a lo largo de los años, poder articular quiénes somos, who we embody también, ¿verdad? Yo creo que como lo contabas y por eso es que esta invitación me parece que es invaluable, lo contabas al inicio, siempre pongo mucho amor, energía, siento que hay una gran luz ahí. Definitivamente I am a team player, I'm not a solo flyer, ¿verdad? Como dicen, también soy amiga, teacher, y sobre todo creo que a lifelong student, porque a lo largo de los años siento que he seguido, ¿verdad? Tratando de ponerme al día con lo que está pasando, pero yo creo que el why es descubrir que poner al servicio, ¿verdad? De los demás estos dones que vos tenés, ¿verdad? Para transformar vidas en un ambiente de alegría, con este espíritu de crecer, balanceado también, donde se fomenta la salud y el deporte, porque eso era, bueno, como fuego en nosotros los primeros estudiantes, el deporte. Pues una educación, la verdad, que puedo decir integral de calidad. Ok, y bueno, volviendo justamente a esa fórmula que estamos buscando construir acá, este ingrediente más importante bueno, que queremos destacar de toda esta historia, de toda esta, digamos que hazaña de tus papás de llevar adelante un proyecto como lo es Saint Paul. Yo honestamente considero que sí, que todo cuenta, pero siempre hay algo que no puede faltar, un ingrediente que hace que todo brille alrededor del proyecto. Contame un poquito. Yo creo que el más potente que sucedió es el equipo sentado en esa mesa, ¿verdad? De mi casa,
que estaba destinado a ser familia. No creo que ni ellas se imaginaran, ¿verdad? Pero de ahí nace el concepto Family School. Y esto de conectar, ¿verdad? Conocerse, apoyarse, compartiendo sus historias y experiencias. Se formó una mística que permeó a cada persona, a cada estudiante y a cada familia. Y de pequeñita yo dije, yo quiero ser parte de este equipo y me voy a ganar por mérito propio sentarme en esa mesa. Había una puerta verde, de hecho en mi casa, Mau, como de ese verde color pizarra, y yo con no sé cuántos añitos no tardé en tener una tiza en la mano y ya jugar de teacher. Pero vamos a ver, ¿por qué digo esto de Family School tan potente? Porque la familia representa amor, apoyo, confianza, trabajo en equipo, y es el vínculo más fuerte que existe. Y todos necesitamos una familia, y no solo en nuestro hogar, sino también en nuestro trabajo, porque pasamos nuestra vida ahí. Y otro ingrediente especial, siento, es que a lo largo de los años, con el crecimiento, también se mantuvo la mística, hacer la diferencia, la cultura de excelencia de deporte y de Family School. Así que también creo que siempre es muy bonito ver en una organización que es tangible la visión, la misión, los valores, ¿verdad? Que se puede palpar en las actividades, en los programas, en el liderazgo de la institución, y que haya ese sentido de pertenencia que yo considero que es indispensable en una organización. Claro, sí, y, o sea, a fin de cuentas es esa coherencia entre lo que, o sea, ese ideal, ese norte que está buscando una organización, en este caso educativa, y el delivery de todo esto, ¿no? El poder ver esa coherencia en el día a día creo que es vital para que exista este tipo de éxito. Y bueno, más allá también el que ese norte realmente tenga un sentido claro, ¿no? Como lo decís con este asunto y este concepto del Family School. Ahora bien, al principio me hablabas que esa jacket son 30 años tuyos, 30 años de tu papá, pero bueno, hablemos de los 30 años tuyos. ¿Sentís que han pasado 30 años realmente en todo esto? Mira, bueno, mira, aquí tengo de Family is Where Love, qué lindo. Bueno, todo esto está aquí también lleno de cosas de St. Paul. Honestly, parece como si fuera ayer, porque está el dicho ese, time flies when you're having fun, ¿verdad? Pero yo creo que hay una gran revelación, y es que own your merit, ¿verdad? Desde niña, involucrándome en todo, y el rol que tuvieron y que han tenido y que tienen las personas en mi vida. Me siento bendecida porque tiene todo que ver con mi experiencia, con quién soy hoy. Entonces, para mí, creo que esa ha sido una revelación trascendental, porque no solo son mi guía, en un principio eran mis teachers, ¿verdad? De niña, ¿verdad? Luego mis compañeras, y luego parte fundamental de mi desarrollo profesional y personal. Y la verdad que debo decir que son mi familia, ¿verdad? Papi y yo nos tomábamos un montón de cafés. Si los que nos conocen saben de esto, que don Celedón y yo parecíamos uña y carne. Y hablábamos mucho de los caminos, de las metas. Y para mí el gran reveal, conversado con él, incluso ya en el final de él, fue cuando ambos coincidimos diciendo que era la compañía, porque al final todos tenemos metas y caminos, pero construir esos vínculos, Mao, y conocer para entender, y si queremos llegar lejos, creo que sin duda alguna debemos viajar juntos en equipo. Y a mí me parece magia tener personas que inspiren. Creo que siempre hay que tener
personas que inspiren. La magia es estar presente en todo también, vivir la experiencia, llenar de color, el color de cada quien y alegría, pero también es el orden, la programación, la repetición, que esa parte es un poquillo medio aburrida, ¿verdad? Repetir, ¿verdad? Claro, pero, o sea, y me acuerdo perfecto, yo siento que yo os he visto en infinidad de puestos, niveles, tareas, etcétera. Me acuerdo en algún punto como coordinadora de preescolar, como coordinadora de admisiones, o sea, literal metida en todo lo respecto a Saint Paul, que si el festival, que si Saint Paul's Goes Green, que bueno, ese es de los de mi época, definitivamente. Me acuerdo que hiciste en algún punto incluso un mini English play en prepa, inspirado mucho en lo que hacíamos en secundaria, que bueno, ahí te acordarás también de mi lado, por ese lado, con Kathy y con Liri desarrollando el play en high school. Y el profe, el pionero. Claro, y por supuesto, profe Guillermo, que siempre fue un pilar importantísimo también en todo el desarrollo del play y que todo saliera como queríamos que realmente saliera. Y, o sea, sí, esa banda siempre sonando como tenía que sonar, me acuerdo. ¿Te acordás del profe Peter Little? Claro. El pionero, sí. Claro, por supuesto. Me acuerdo que me dio un noveno, sí, noveno. Pero bueno, en general, me acuerdo comité de padres, dirección, cafetería, o sea, de todo, de verdad, de todo, me acuerdo que estuviste. Pero algo también que me acuerdo era, y esto me acuerdo que fue muy sonado en su entonces, el proyecto con Teacher Anacet de Blue Joriñac. O sea, y reitero, era increíble ver la cantidad de cosas en las que estabas metida, en las que estabas desarrollando, y que realmente muchas de esas, por no decir que todas, poco a poco iban formando parte de esta cultura, de este proceso, de este proyecto, que más y más iba sirviendo no solamente a los estudiantes que pues estábamos cursando, sino también, por supuesto, a los profesores, al profesorado entero, incluso a los chicos de Blue Joriñac, etcétera. ¿Verdad? Qué bonito ver ese nivel de impacto. ¿Qué pensás de, o sea, tantas aristas distintas desde un mismo proyecto, que creo que es una bendición haberlo podido vivir de esa forma, pero ¿qué pensás vos por ese lado? Yo creo que las personas no vemos nuestra vida como un promedio de todos los momentos que vivimos, sino que creo que el significado de nuestra historia es lo que la hace importante, ¿verdad? Entonces, para mí tenía muchísimo significado poner al servicio lo que yo sentía que son mis dones, ¿verdad? Inicié ahí en la biblioteca, recién me gradué del colegio, tenía 19 años y recibir a los chiquillos de primaria cuando venían en su recreo, para mí era un sentimiento como lindísimo, porque yo pensaba, vienen en su recreo y vienen aquí a estar aquí conmigo, porque a veces ni se llevaban un libro. Pero la experiencia, pienso yo también, de asistir a personas siempre es tan enriquecedora. Yo la súper recomiendo si hay oportunidad, ¿verdad? De primero estar ahí como co-pilot, por supuesto. Asistir en mi caso a teachers, a varias maestras, fue también lindísimo. Asistir a la coordinadora, bueno, a varias coordinadoras, ¿verdad? No solo la de preescolar, de admisiones, bueno, de secundaria. Esto me formó muchísimo, asistir, ¿verdad? Ayudar, ese amor increíble por los niños en estas personas y por las familias también, lo vi, estaba en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces puedo decir que tener excelentes mentores es una gran bendición. En esto de educación, toda familia busca que le cuiden a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y que le enseñen, pero con amor. Entonces, yo recuerdo que yo tenía miedo, por supuesto, ¿verdad? Las reuniones de papás, hablar ahí en público, a las citas, cuando había y la entreguita de notas, pero al mismo tiempo es que no tenía miedo porque yo sabía que ellos sentían este enorme amor, ¿verdad? Como el que sintieron tus papás.
que tenía teacher Kimi con su clase llena de color y siento que intencionalmente entonces hay que buscar para saber cómo ayudar en una organización y necesitas acercarte entonces a la gente de experiencia y de conocimiento. Los abuelitos son, por ejemplo, yo creo que el tesoro de nuestra sociedad porque están llenos de sabiduría, ¿verdad? Yo recuerdo que vino este abuelito por uno de mis estudiantes y la mamá no me escribió nada en el handbook y no se permitía que llamaran a la escuela. Bueno, la cosa es que no se lo di al señor y ese señor luego me felicitó y yo estaba asustadísimo porque en un principio estaba bravo, pero a mí lo que me pareció correcto era no entregarlo porque no tenía mensaje de la mamá. Y está, yo creo que en los pequeños detalles, ¿verdad? Creo que cuando me dijiste, ¿crees que le pasaron 30 años? Yo creo que en los pequeños detalles hay grandes cosas, ya después del tiempo lo ves así, ¿verdad? Y yo veo tanto amor, tanta creatividad y en mi caso yo quería innovar desde que empecé. Y me acuerdo, no sé si en tu clase lo hice, pero no era este tiempo, ¿verdad? Claro. Así, no, apenas empezábamos con emails, pero no era these times. Y yo guardaba las fotos porque costaba un mundo mandarlas por correo, por el peso. Entonces las guardaba en un CD, se las daba al final del año y pintaba el CD con pintura de spray. Y no sé, es tan lindo recordar esos detallitos. Qué bonito. Pero nada más un segundo ahí, Kimi, no sé si te entendí bien, pero fuiste coordinadora de preescolar, perdón, asistente de la coordinadora de preescolar y después fuiste la coordinadora de preescolar. ¿Fue así? Sí, bueno, es que esa historia es como muy peculiar también. Okay. Interpuestos las mismas personas y era, o sea, sí, vamos a ver, tengo que decir que todas las personas con las que he interactuado, ¿verdad? A lo largo de este tiempo son mis mentoras, son mujeres increíbles que admiro, son mis teachers, ¿verdad? Literal, mis maestras de vida, mis tías, algunas, ¿verdad? Tía Nora, tía Gloria, guías, ¿verdad? Amigas y debo decir que familia, ¿verdad? Pero es lindo porque, por ejemplo, en preescolar, el motor de Saint Paul es preescolar y pues estaba representado por Olguita Lucilla, otra exalumna de Mami en Sinclair, queridísima. Un momento increíble que viví fue cuando se pensionó. Creo que es como la segunda vez que he visto a mi papá llorar, ¿verdad? De sentimiento y la verdad es que de corazón uno a veces dice las cosas y la gente las siente o no las siente, no sé, pero de corazón yo admiro tantísimo a Olga. Fue la primera también que persona como jefe que tuve y todo lo que me enseñó como mujer, como mamá, como esposa, como compañera. Bueno, no solo la quiero, sino que le agradezco muchísimo porque hay una frase de ella que siempre me decía, Quimita, todo va a estar bien. Y la mantengo conmigo, cerquita. Quimita, Claro. todo va a estar bien. Claro, o sea, y tiene mucho sentido a fin de cuentas. O sea, creo que para ese punto ya ustedes habían consolidado, y bueno, vos especialmente habías consolidado una relación con el equipo profesional que tenías en el entorno, que bueno, te permitió realmente implementar esas nuevas ideas. Hasta cierto punto fue como esa confianza en conjunto de hemos trabajado juntos, hemos visto lo que podemos desarrollar. No suena tan loco cuando viene así, que cuando tal vez viene de la nada, ¿no? Sí, sí, dar clases, o sea, en pre-kinder, en prepa, fui asistente, ¿verdad? De teacher en esos 3 niveles, también, bueno, pues la asistente de Olguis. Y,
Y bueno, también siempre di clases de ciencias, aún siendo ya subdirectora, porque para mí era importantísimo no dejar el aula, ¿verdad? Conocer nuestros programas, sobre todo las docentes, ¿verdad? Estar en contacto con ellas, con los niños, con las familias. Es que, bueno, eso es lo que, ¿verdad? Esa es educación, ¿verdad? Estar en contacto con la gente. Yo recuerdo que tenía 3 teléfonos, Mauricio, porque, a ver, tenía ya el puesto de coordinadora y estaba de teacher en prepa. Y me llamaban, ¿verdad? De transportes o de recepción como coordinadora, ¿verdad? Pero estaba de teacher de prepa. Y bueno, era una locura, la verdad, era una locura. Que ahorita puedo decir que preciosa y que atesoro, como vos decís, solo los locos, no sé quién es el que dice, hay una frase, ¿verdad? Vacilona de eso, pero yo atesoro también mil a las chicas que me ayudaron, que me asistieron en ese tiempo, porque además eso también resonaba montones conmigo, de hacer de todo, ser trabajadora, conocer a la gente, estar ahí presente, es lo que vi en mis padres, ¿verdad? Hacer y ser, the doers and the thinkers, creo que era lo que te decía antes, pero bueno, por ejemplo, el torneo de natación a mí, o sea, tengo que agradecerle al profe Pedro muchísimo porque es que representaba el giro de proyecto de vida de mis padres. Venían a adoptar un niño y luego pasó el proyecto Saint Paul para Katie, Kimi y Kelly. Entonces, para retribuir o honrar ese, digamos que como llegaron a Costa Rica, nace el torneo de natación. Yo creo que en el festival deportivo también, cuando ya me involucré con el profe Pedro, también tuve mucha oportunidad de ampliar como mi huella con las docentes de primaria, porque todavía, ¿verdad? No estaba muy en preescolar, con profe Pedro, ¿verdad? También. Y el deporte como estudiante en Saint Paul influyó muchísimo en mí y en mi vida, la verdad, porque tengo que decirte que muchísimos exalumnos, mis compañeros, ¿verdad? Son triatletas, maratonistas, nadadores de aguas abiertas, ciclistas. Estábamos en los festivales de todas las escuelas. Estábamos en los Juegos Deportivos de Belén, que eso era como, ¿verdad? Como, ay, incluso los Juegos Nacionales. Mira, todos podemos recordar la intensidad con la que vivíamos esos momentos y nos volvimos nosotros competitivos, ¿verdad? Con doña Nora, asistirle en la parte de admisiones, con el equipo de psicopedagogía, también trabajar esta parte y ser coordinadora con las teachers de preescolar, con las teachers de primaria. Bueno, yo creo que así también logramos que Saint Paul llegara a su máxima capacidad en cuanto a planta. Y yo creo que ser parte del Comité Central de Padres de Familia simplemente hizo ya así como abrir una puerta que pasó a otro nivel, trabajar con las mamás. Fue extraordinariamente lindo porque es un gran reto. Yo ya estaba lista por dicha, pero recibir feedback y escuchar, transmitir ese mensaje a la dirección y a don Celedonio para nosotros mejorar era esencial. Sí, creo que a fin de cuentas, o sea, hay muchísimo de esto que estás mencionando y muchísimas aristas que podemos destilar ya hablando un poquito de liderazgo, y en un ratito te quiero preguntar un poquito más de eso. Pero antes de pasar a eso, ahora que mencionas a don Celedonio, me gustaría, pues, honestamente, que me contes un poquito o sea, los famosos cafecitos de ustedes, ¿qué te decía de los padres de familia específicamente? ¿Qué hablaban en esos cafés del grupo de padres que sé que pues es un pilar importantísimo en la educación? A fin de cuentas, estamos siendo sus representantes como educadores, mientras ellos están trabajando en el desarrollo de sus hijos. Y bueno, me encantaría que me contes un poco de eso. Claro,
Además, bueno, yo creo que la familia es la primera escuela, ¿verdad? Pero yo, ¿qué me iba a imaginar que tomar estos cafecitos con mi papá también me iban a enseñar tanto, ¿verdad? Y no cancelábamos por nada del mundo. Era muy especial, honestamente. Nos encantaba estar juntos, muchísimo. Y hay también un montón que se le enseñó a los niños, vernos juntos, ¿verdad? Esa admiración de hija a padre y pues obviamente también a mami, ¿verdad? Pero papi le encantaba mucho conversar y me decía, ellos, los padres de familia, son otro tipo de maestros, Kimi. Nos van a contar lo que no les gusta. Y yo, ay Dios. Y eso no es fácil, ¿verdad? Pero me decía, pero también nos van a... Nadie, claro. Sí, pero también nos van a contar lo que les gusta. Entonces, hay que atenderlos, Kimi, y hay que escucharlos con el respeto que se merecen, hacerlos sentir en casa y ellos solo están buscando que mejoremos para ser, la verdad que el mejor de Costa Rica. Y eso nos impulsó un montón, ¿verdad? Nos impulsa. Y hablando de papás, yo creo que el impacto de mi papá en mi vida, tengo que decirlo, porque mucha gente habla de ello en nuestra relación. Es indescriptible, honestamente, pero creo que arrancaste hablando sobre algo como de tener una coherencia, ¿verdad? Mi papá, entre lo que decía, lo que pensaba, lo que hacía y lo que sentía, era impecable. Y yo nunca he visto a nadie más así, la verdad. Me decía todo, absolutamente todo, nos da, se nos viene a nosotros con un propósito. Las dificultades, los triunfos son materia prima para nosotros crear, ¿verdad? Como de esas experiencias, nuevas formas y mejorar para mostrar virtud, Jimmy, lo cual es excelencia. Y no sé, por ahí leí, el amor es la frecuencia más alta que nosotros podemos emitir, las personas, ¿verdad? Y la primera señal del amor es agradecer. Yo agradezco no solo por mis padres, ¿verdad? Y por esa relación tan linda. Agradezco a todas las personas que me he encontrado en mi camino. Es un arte, la verdad, Mauricio, adquirir esas características de líderes, ¿verdad? Cuando ya le toca a uno, te das cuenta que no es sencillo, ¿verdad? Entonces, si querés también armar tu propia empresa, no es sencillo, ¿verdad? Liderar, y los líderes no nacen, los líderes se hacen y se educan y se preparan y pasan por muchos procesos, ¿verdad? Que los pule y diferentes puestos también, ¿verdad? Esto que decía yo de asistir. Incluso forman a otros líderes, personas que, ¿verdad? Que vienen un poquito más atrás. Y la comunicación, ¿verdad? Creo que la comunicación es un arte que tiene todo líder. Saber hablar, pausar, escuchar para entender, ¿verdad? Sobre todo, es de lo más importante, junto con el respeto y la empatía. Para este podcast me pusiste a pensar mucho, ¿verdad? En todo este proceso y éxito de Saint Paul. Mis Rodel y Don Celedonio siempre fueron muy accesibles, no solo porque fueran mis papás, sino que de verdad eran accesibles para las personas. Había un apetito en ellos de escuchar a todo el mundo, las ideas que tenían, y eso daba un sentido de comunidad increíble. Y apoyaban también el crecimiento de los profesores en cursos, en capacitaciones, viajar afuera de Costa Rica, lectura, ¿verdad? Ellos siempre fueron lectores. Para nosotros también nos impulsaban mucho para tener discusiones, analizar o implementar nuevas cosas. Pero bueno, yo creo que en resumen, estar presente, ¿verdad? Para las personas en una organización, no solo en lo laboral, Mau, porque tampoco puede ser muy robot, ¿verdad? Voy y trabajo y no, sino también, y en la parte también académica, en la parte de formación,
ok, pero ayudarnos en la parte humana, en la parte de crecer juntos, de hacer juntos, es creo que de lo más, ¿verdad?, importante que puedo resaltar. Claro, y 100%, quindándome un poco de lo que mencionás, bueno, por el lado del agradecimiento, qué importante, por ahí hay una frase que escuché reciente que decía, cuando cambias tus expectativas por apreciación, tu vida entera cambia. Y creo que, o sea, no hay frase más, o sea, creo que mejor para describir esto que me estás diciendo, porque a fin de cuentas es esa capacidad que vos tenés, o sea, te heredaron tus papás, de realmente sentarnos a agradecer, no solamente por lo positivo, sino también por ese feedback, por esas cosas tal vez no tan positivas que nos hacen crecer a fin de cuentas como organizaciones. Y bueno, igual liderando una empresa por mi lado, creo que es vital el saber tener esa escucha, saber a quién escuchar también, pero más allá de eso, siempre estar abierto a escuchar y ver qué hay más allá, cómo puedo crecer a través de esto que me está presentando alguien. Hey, gracias por haber llegado hasta este punto. Aquí termina la primera parte de nuestro primer episodio de Life Ready en español con nuestra invitada especial, Kimi Ramírez. En la segunda parte de toda esta conversación, ahondamos un poquito en temas como inteligencia artificial y, por supuesto, el impacto que esta tecnología vemos que va a tener en la educación. Hablamos un poco más de liderazgo y, más allá de eso, también continuamos la historia de St. Paul para que de verdad no se lo pierdan. El episodio lanza 2 semanas desde el lanzamiento de esta primera parte, y si lo está escuchando, sea ya que hayamos lanzado los 2 o en el proceso de lanzar los 2, definitivamente estate al pendiente, suscríbete a nuestro canal y al mismo tiempo danos el chance de poder continuar trayéndote historias de personas que verdaderamente están queriendo avanzar a nuestro mundo y están queriendo buscar brindarle a nuestra juventud las mejores herramientas posibles para que podamos levantar este mundo juntos. Nos vemos muy pronto.